Hay personas que pasan 10, 20 o 30 años viviendo exactamente el mismo problema. Cambian las circunstancias, cambian las personas, cambia el lugar, pero el patrón sigue siendo prácticamente el mismo. Y lo extraño es que muchas veces no es porque falte experiencia. Al contrario, han vivido muchísimo, han cometido el mismo error varias veces, han recibido consejos, han pasado crisis, han tenido más oportunidades, han visto las consecuencias, pero siguen actuando exactamente igual. Si es la primera vez que estás aquí, soy David Naluf y en este canal buscamos enseñanzas de la Torá que podamos aplicar de forma práctica a nuestra vida, complementándolas con la psicología y la ciencia. Y en Parashat Ki Tavo, Moshe le dice al pueblo de Israel algo que, si lo pensamos detenidamente, parece casi imposible. Les recuerda todo lo que habían vivido durante 40 años. Egipto, las plagas, el mar que se abrió delante de ellos, Har Sinai, la entrega de la Torá, el maná, los milagros constantes en el desierto. Y comienza diciendo: Atem reitem et kol asher azah Hashem leenechem. Ustedes vieron todo lo que Hashem hizo ante sus ojos. Pero solamente 2 versículos después dice: Velo natan Hashem lachem lev ladaat enechem lirot. Veosnaim lishmoa ad hayom haseh. Hashem no les dio un corazón para conocer, ojos para ver y oídos para escuchar hasta este día. Vamos a pensar un momento. ¿No acaba de decir que ellos lo habían visto todo? ¿Cómo puede decir ahora que todavía no tenían ojos para ver? Porque aparentemente hay una enorme diferencia entre ver algo y realmente ver lo que ese algo significa. Rashi explica que cuando la Torah dice que le faltaba un corazón para conocer, se refiere a leakir hasdei HaKadosh Baruj Hu veleidavek bo, reconocer las bondades de Hashem y apegarse a él. Y fíjate que Rashi usa la palabra leakir, reconocer. Ellos sabían que el mar se había abierto, no necesitaban que alguien les contara la historia. Estuvieron ellos mismos ahí. El problema no era la falta de información. El problema era que todo aquello que habían visto todavía no había producido completamente el cambio interior que debía producir. Habían visto el acontecimiento, pero todavía no habían terminado de comprender el mensaje. Conocer el dato no significa haber aprendido la lección. Y el Ezra añade otra capa y dice: porque pusieron a Hashem a prueba 10 veces y no tuvieron presentes las señales que habían visto. Él conecta este versículo con las ocasiones en las que Israel continuó poniendo a Hashem a prueba a pesar de todos los signos que ya habían visto. Es decir, la experiencia estaba allí, pero cuando apareció una nueva dificultad, no siempre se convirtió en una conducta diferente. Y esa es probablemente una de las mejores maneras de saber si realmente aprendiste algo. ¿Qué hace diferente la próxima vez que apareces en una situación parecida? Pero si frente al mismo estímulo vuelves a reaccionar exactamente igual, entonces quizás tienes memoria, pero todavía no tienes aprendizaje. El Seforno lleva la idea todavía más lejos. Él dice que Hashem utilizó sus enseñanzas y sus milagros precisamente para darles ese corazón para conocer. Sin embargo, el Seforno dice: Lo usak ze que van merov merihem. Ese objetivo no fue alcanzado debido a su gran resistencia. Una experiencia puede contener una enseñanza enorme y aún así puedes atravesarla sin aprender absolutamente nada. Puedes pasar por una dificultad económica, prometerte que si sales de ella cambiarás tus prioridades y algunos años después estar nuevamente en el mismo lugar. No porque la experiencia no tuviera nada que enseñarte, sino porque experimentar algo no obliga automáticamente a una persona a transformarse. Y aquí el Malbim introduce algo fundamental. Él pregunta cómo debemos entender que Hashem no les dio corazón para comprender. ¿Acaso eso dependía de Hashem? El Malbim explica que la comprensión es dada a quien busca comprender y concluye que si todavía no habían alcanzado esa comprensión significaba que no la habían buscado suficientemente. En otras palabras, la experiencia pone el material delante de ti, pero tú tienes que trabajar con él. El Malbim analiza las 3 expresiones del versículo. Lev ladaat, corazón para conocer. Hay que despertar el deseo de comprender. Enaim lirot, ojos para ver. Lo que observas tiene que provocar reflexión. Osnaim lishmoa, oídos para escuchar. También tienes que ser capaz de aprender de lo que los otros te enseñan. Porque muchas veces vivimos preguntándonos ¿por qué me pasó esto? Pero quizá la pregunta más útil sea ¿qué puedo aprender de esto? No son la misma pregunta. La primera puede dejarte atrapado buscando culpables. La segunda te obliga a extraer significado. Y curiosamente, la psicología moderna ha estudiado precisamente esta diferencia entre tener experiencia y aprender de la experiencia. En uno de los experimentos con trabajadores en entrenamiento, un grupo continuó practicando normalmente. Otro grupo utilizó los últimos 15 minutos del día para escribir y reflexionar sobre lo que habían aprendido. El grupo que reflexionó obtuvo posteriormente mejores resultados. Más experiencia no siempre produce
más aprendizaje. A veces necesitas detener la experiencia y procesarla. Preguntarte qué pasó, qué hice bien, qué hice mal, qué no vi, qué patrón se está repitiendo, qué debería hacer distinto la próxima vez. Y a esto se relaciona con la reflexión metacognitiva, la capacidad de observar nuestros propios pensamientos, interpretaciones y reacciones para poder corregirlos. Y de repente las palabras del Malvin suenan tremendamente actuales. No basta con tener ojos, hay que buscar ver. No basta con tener oídos, hay que buscar escuchar. No basta con haber vivido, hay que buscar entender. Pero ahora ocurre algo todavía más interesante en el versículo. Moshe no dice simplemente que no tenían corazón para comprender. Dice Ad Hayom Aseh, hasta este día. ¿Qué pasó ese día? Rashi trae una explicación sorprendente. Cuando Moshe entregó el Sefer Torah a la tribu de Leví, el resto del pueblo vino a reclamar. Le dijeron en esencia, nosotros también estuvimos en Har Sinai, también recibimos la Torah, nosotros también tenemos el derecho de la Torah. ¿Por qué ella queda únicamente bajo la responsabilidad de ellos? Y Rashi dice que Moshe se alegró. ¿Por qué? Porque finalmente vio que ellos querían la Torah y dijo, Ayom hazeh evanti she'atem devekim behefetzim bamakom. Hoy comprendí que ustedes están apegados y desean a Hashem. Después de 40 años ocurrió algo, pero observa lo interesante, lo que cambió fue la relación de ellos con algo que ya tenían desde hace 40 años. Antes habían recibido la Torah, ahora no estaban dispuestos a perderla. Y Moshe conecta ese momento con otra frase de Kitabo, Ayom hazeh nihitem la'am. Hoy te has convertido en pueblo. Hoy, después de 40 años, la Gemara en Berajot pregunta exactamente eso y responde, la Torah es querida por quienes la estudian cada día como el día en que fue entregada en el monte Sinai. Rashi expresa una idea parecida en otro versículo de Kitabó. Cada día deben ser nuevos ante tus ojos. Y aquí aparece el segundo problema. No solamente podemos vivir experiencias sin procesarlas, también podemos dejar de ver aquello que vemos demasiado. La psicología llama esto habituación. Cuando algo se repite constantemente, nuestra respuesta hacia ello disminuye. Lo nuevo siempre llama nuestra atención y lo conocido empieza a desaparecer del radar. Pero ese mismo mecanismo tiene un precio. Puedes acostumbrarte a tu salud, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a estudiar Torah, a hacer tefilá, a rezar, a pedirle a Hashem, a vivir en circunstancias que años atrás pedí desesperadamente conseguir. Y algo que una vez fue extraordinario se convierte simplemente en lo normal, en tu rutina. Por eso la Torah nos exige algo que no ocurre automáticamente, volver a mirar, volver a recibir hoy algo que queremos conocer desde hace años. Quizás por eso Moshe pudo decir después de 40 años hoy, porque hay verdades que puedes escuchar durante décadas y un día finalmente las recibes. Hay experiencias que puedes vivir muchas veces y un día finalmente entiendes lo que estaban intentando enseñarte. Y quizás una de las preguntas más importantes que podemos hacernos en este momento es ¿qué experiencia se está repitiendo en mi vida porque todavía no he aprendido lo que debía aprender de ella? ¿Hay alguna discusión que siempre termina mal? ¿Un error que vuelve? ¿Una bendición que ya no veo porque me acostumbré a ella? No necesitamos necesariamente otra experiencia. Quizás necesitamos mirar de otra manera la experiencia que ya tenemos. Así que esta semana te propongo algo muy sencillo. Escoge una experiencia importante de los últimos meses, buena o mala, y pregúntate 3 cosas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué revela esto sobre mí? ¿Y qué debería hacer diferente la próxima vez? Porque pasar por algo no garantiza que hayas aprendido de ello. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más profundas de Kitabó. Puedes tener ojos y no ver. Puedes tener oídos y no escuchar. Puedes tener años de experiencia y seguir sin comprender absolutamente nada. Hasta que un día decides dejar de simplemente vivir lo que te ocurre y comenzar a realmente aprender de ello. Si esta reflexión te aportó algo, compártela con alguien que esté atravesando una etapa de cambio en su vida. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué experiencia de tu vida te enseñó algo que solamente comprendiste mucho tiempo después. Shabbat Shalom y te dejo por aquí un par de videos para que continúes en tu crecimiento espiritual y personal. Un abrazo.